Vamos a ver dos el día de hoy. Son temas muy prácticos y creo yo que nos van a, bueno, toda la palabra, la misma palabra dice que toda la palabra de Dios es inspirada y nos sirve, nos llama la atención, nos redarguye, nos reta. Y creo que el Eclesiastés trata precisamente de eso, trata de retarnos. Ya vimos que el Eclesiastés no es un libro para hacer teología o doctrina, es la experiencia de la vida misma de el maestro, de Salomón. Vamos a, vamos a empezar. Y David, ¿nos puedes dirigir en una oración para iniciar, por favor? Amén. Bien, vamos a ver el Eclesiastés capítulo 2, del 12 al 17. Y en esta sección aparece por primera vez el tema de la muerte, ¿no? Ya hemos dicho en otras ocasiones que la cultura mexicana se dice que se burla de la muerte, se ríe de la muerte, y creo que es verdad, pero lo hacemos como una medida de escape para no hablar seriamente de la muerte. Y para nosotros, o el concepto que tenían la cultura del Oriente de la muerte, lo asume, pareciera una redundancia, pero lo asume de manera natural, ¿no? Y para ellos, el hecho de la muerte le resta significado a la vida misma o al quehacer de la vida. Aunque es parte natural de la vida, le resta significado al quehacer humano. Así es como lo va a ver el maestro Salomón. Eventualmente va a llegar la muerte, entonces todo bajo el sol es pasajero. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido? Recuerden, el propósito de Eclesiastés es encontrar el significado de la vida, el propósito de la vida en la vida misma. La semana pasada vimos que ni la sabiduría ni la locura le dan sentido a la vida. El maestro se propuso experimentar todas las áreas de la vida para ver si el sentido, el propósito de la vida está en la vida misma. Ahora hará una comparación entre la cordura y la necedad. Eclesiastés 2, verso 12. Entonces decidí comparar la sabiduría con la locura y la insensatez, porque ¿quién puede hacer eso mejor que yo, que soy el rey? Lo que dice es, si yo, que soy el rey, él sabe que tiene sabiduría, la gente lo sabe, tiene todos los recursos, tiene todos los medios disponibles para investigar, tiene el tiempo para filosofar, para meditar, para echarse a probar lo que quiere, y dice, si yo con todos estos recursos que tengo, me doy a la búsqueda del sentido de la vida en la locura y la insensatez, y voy a llegar a esta conclusión. ¿Quién puede hacer lo mismo y llegar a una conclusión diferente? Así yo, que soy el rey, ¿quién puede hacer eso mejor? El resultado que cualquiera, en un sentido objetivo, intenta encontrar el significado de la vida en la vida misma, Salomón nos dice, no la va a encontrar. En todo caso, tendrá el mismo resultado que yo, pero no va a sacar un resultado mejor, diferente para mejor. Nadie va a poder decir el sentido de la vida es este, bajo este sol. Eso es lo que está diciendo. Y en el capítulo anterior, recordemos, a lo largo, o más bien sepamos, a lo largo de Eclesiastés, el maestro Salomón va a estar recurriendo constantemente a la sabiduría, porque es la herramienta que está utilizando para analizar todas las áreas de la vida con tal de ver si hay propósito o sentido de la vida. Por eso constantemente va a estar regresando al tema de la sabiduría. Y ahora decide comparar con la locura, con la insensatez. Eh, Cualquier placer que uno se puede imaginar, cualquier forma o método para evitar el dolor, es lo que está intentando encontrar el maestro. Decide probar todo. Si es placer, si es conocimiento, si es evitar el dolor, a ver si ahí está el sentido de la vida. Después dice esto en el verso 13. Pensé, la sabiduría es mejor que la insensatez, así como la luz es mejor que la oscuridad.
En la Biblia, en el Antiguo Testamento, especialmente, la luz siempre es sinónimo de lo positivo, la vida, y la oscuridad o las tinieblas es lo negativo, la muerte, el horror. Y la primera reflexión sobre la luz está en el Génesis. Génesis 1:4 dice, y Dios vio que la luz era buena, luego separó la luz de la oscuridad. Hay otra metáfora con respecto a la luz y las tinieblas en Proverbios 4:18 y 19. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Pero el camino de los perversos es como la más densa oscuridad. Ni siquiera saben con qué tropiezan. Entonces, el maestro está haciendo esta comparación. La sabiduría es como la luz, la necedad es como la oscuridad. Después de experimentar con la locura, como vimos la semana pasada, concluye, bueno, es mejor ser sabio que necio, ¿no? Porque el sabio ve sus metas, puede trazar una ruta e intentar llegar. El necio anda a ciegas, oscuridad. Pero lo malo del ciego es que el necio es que él cree que va en la luz. El sabio, cuando menos sabe, como dijo Salomón, yo voy a probar esto. Él, sabía que estaba mal, pero bueno, voy a probar si a lo mejor ahí, aunque está mal, aunque hay un resultado feo, tal vez ahí está el sentido de la vida. Pero yo sé que está mal. Pero el necio no sabe que está mal porque está en lo oscuro y piensa que va bien, pero va equivocado. Dice Eclesiastés 2:14 al 16. Pues el sabio puede ver hacia dónde va, pero el necio camina a oscuras. Sin embargo, me di cuenta de que el sabio y el necio tienen el mismo destino. Los dos mueren. Así que me dije, ya que voy a terminar igual que el necio, ¿de qué vale toda mi sabiduría? Nada de eso tiene sentido. 16. Pues tanto el sabio como el necio van a morir. Al sabio no se le recordará más que al necio. En los días futuros, ambos serán olvidados. Una vez más, el sabio, el maestro está siendo totalmente objetivo. Él quiere encontrar la realidad del sentido de la vida. Dice, el sabio es mejor ser sabio, porque aprecia las cosas buenas, aprecia el arte, puede tener un buen gusto en las construcciones, se mantiene dentro del límite de sus responsabilidades, del placer. El necio carece de todo esto, está en tinieblas, pero los dos mueren. ¿Cuál es la ventaja de ser sabio? Dice Job 21:26. Sin embargo, a los dos se les entierra en el mismo polvo. Los mismos gusanos los comen a ambos. Bueno, diferentes gusanos, ¿no? Pero de especie. ¿De qué? Y Salomón dice, ¿de qué me sirvió ser más sabio? Segunda de Crónicas 1:10 dice, dame la sabiduría y el conocimiento para guiarlo correctamente, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo? O sea, la sabiduría, una vez más, vamos a intentar disociarlo, ¿no? Desprenderlo. No está diciendo que sea malo, es bueno, pero el fin es el mismo del necio. ¿De qué le sirvió ser sabio? El necio es necio y vive como quiere, pero el fin es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Le sirvió, Salomón tuvo sabiduría y le sirvió para guiar al pueblo de Israel. Siguió la sabiduría de este mundo, pero la sabiduría de este mundo nunca podrá suplantar la sabiduría que viene de Dios. Y Salomón está escribiendo Eclesiastés no desde una sabiduría divina, está analizando todo lo que él puede entender desde el punto de vista humano. Job 28:28 dice, esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Cuando Salomón vivió, ya se había escrito el libro de Job. No sabemos si seguramente lo había leído o no, pero no está diciendo que la sabiduría sea mala. La sabiduría que viene de Dios es la verdadera sabiduría. Jeremías 8:9. Jeremías 8:9 dice, estos maestros sabios caerán en la trampa de su propia necedad,
porque han rechazado la palabra del Señor. Después de todo, ¿son ellos tan sabios? Entonces, aquí en Jeremías vemos los dos tipos de sabiduría. La sabiduría que viene de Dios y la sabiduría humana. Y Salomón y Jeremías dice, el sabio que considera solamente lo que está acá abajo del sol sin considerar a Dios, puede ser sabio y puede ser necio. Y lo vemos con Salomón y lo vemos con tantas, ¿no? Tantas vidas que conocemos, o quizás es nuestra propia experiencia, que aún conociendo algunas cosas podemos actuar como necios. Jeremías es lo que está reconociendo. El buen recuerdo, la buena memoria no alcanzan a los sabios. Los sabios no necesariamente serán recordados bien. ¿Quiénes sí? Los justos. La palabra dice más adelante que los justos son los que serán bien recordados. Pero aquí está una contradicción otra vez en las cosas importantes, ¿no? Por una parte dice, es bueno ser sabio, y al rato dice, ¿pero de qué sirve? ¿No? Recuerdan la sesión 1 vimos que Eclesiastés está lleno de contradicciones. Por una parte dice sí, después dice no. ¿Y por qué lo dice así? Porque la vida misma está llena de contradicciones. En la vida misma nos vamos a encontrar con cosas que no vamos a entender. Dice Salomón, vio que el necio, pues en realidad tiene poca ventaja sobre el sabio, o el sabio tiene poca ventaja sobre el necio, porque ninguno de los dos alcanzará a conocer el propósito del ser humano en este mundo. Tanto el sabio como el necio dirán cuál es el propósito del mundo, no lo podrán entender. Y al mismo tiempo, tanto al sabio como al necio, se van a enfermar, el mismo veneno los puede matar a los dos, las mismas enfermedades los pueden matar a los dos, y los dos serán olvidados después de morir. La sabiduría le da una mejor calidad de vida, pero no lo protege de la muerte. Entonces Salomón dice, qué chiste. O sea, realmente, ¿qué ventaja tiene de vivir como sabio o como necio con respecto a la muerte? El sabio evita muchos errores, el sabio evita meterse en problemas, el sabio procura un mejor estilo de vida, pero al fin de cuentas los dos morirán igual. De una picadura de serpiente, de una caída del caballo, los dos pueden morir igual, tanto el sabio como el necio. Entonces Salomón, al ir apretando el embudo de la mente, dice, pues ¿cuál es la diferencia? O sea, no hay mucho. Entonces, todo esfuerzo por adquirir sabiduría habría sido en vano, porque termina igual que el necio. La muerte hace absurda a la sabiduría en este sentido nada más. No que esté, si me logro explicar, no está mal la sabiduría. Salomón no está diciendo eso. Simplemente está encontrando el sentido, el significado de la vida y no lo encuentra. La muerte es amarga y el olvido que todos pasaremos la hace aún más amarga. Tanto el sabio como el necio terminarán 2 metros bajo tierra. Verso 17. Por lo tanto, llegué a odiar la vida, porque todo lo que se hace aquí bajo el sol es tan complicado. Nada tiene sentido. Es como perseguir al viento. Esta frase que traducen como odiar la vida es más bien amar menos. Ese es, aunque es lo mismo, no es igual, ¿no? No es lo mismo odiar la vida que amar menos la vida, pero la traducción pudieron, la mejor forma en que lo tradujeron, ¿verdad? Es esta. Lo que dice Salomón, no sabemos si alguien continuará la obra que empezamos o alguien la desaprovecharán. No sé si mi sabiduría y lo que logre construir con mi sabiduría servirá para la gente que viene después o ahí quedará. Lo mismo con el necio. Entonces, ¿cuál fue una diferencia certera? Ni siquiera sabemos si seremos recordados. Como les pregunté hace algunas semanas, ¿no? Dígame el nombre de su tatarabuelo. Ya ahí quedó en el olvido. Entonces, la muerte quita toda ventaja. La muerte quita la ventaja que la sabiduría podría tener. Si nos lo podemos a pensar, es cierto. La muerte va a eliminar toda ventaja.
que, que del haber vivido sabio podríamos obtener. Y todo lo anterior, dice Salomón. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? Si a fin de cuentas no hay diferencia con respecto a cómo termina, no hay nada entonces de valor absoluto en qué ocuparse bajo este sol, aquí en la tierra. Eso es, hay que tener en constante recordatorio. No está hablando de Dios, no está hablando de una relación, está hablando de en esta vida nada más. Todo logro que puedas obtener en esta vida, mueres y todo desaparece. Ahí va a quedar y más adelante vamos en el siguiente, los siguientes versos vamos a entender más. Si todo hemos de morir igual, ¿cuál fue la dignidad del sabio y la dignidad del necio? Morir igual. Al contrario, dice Salomón, lo vuelve mortificante. Yo que viví como sabio, hice esto, dentro de 5 años ya mi memoria habrá sido olvidada. Y este necio que vivió como necio, que murió como necio, dentro de 5 años su memoria será olvidada. ¿Cuál es el sentido en esta vida? Y la comparación que él hace es entre sabios y necio, pero bien podría ser entre ricos y pobres, hombre y mujer, libre o esclavo, extranjero o nativo, bueno, malo, educado, indocto. ¿Cuál va a ser la diferencia? La fuerza bruta de la muerte le quita todo valor intrínseco a la vida. ¿Vamos a terminar igual? Y quién sabe si seremos recordados. ¿Qué más da cómo juguemos el partido? El escritor de esa canción de Aleluya, ¿la han oído, no? Es Leonard Cohen, él es de origen judío. Él antes, casi meses antes de morir, escribió una canción que le llamó You Want It Darker, por ahí sí. Es una canción sombría. Él tiene un reclamo ante Dios y lo que está diciendo en esa canción dice una parte, y lo voy a decir así. Y tuya es la gloria, mía es la vergüenza. Y tú eres quien ordena las cartas, ¿qué oportunidad tengo de ganar? Algo más o menos como lo que está diciendo Salomón. Bajo este sol, Leonard Cohen no es cristiano ni mucho menos, pero hace más o menos la misma comparación. Lo que está diciendo él, bajo este sol, en esta vida, no hay ninguna forma de encontrarle sentido a la vida. Lo único que nos queda entonces es disfrutar la vida sin caer en la ansiedad. Vimos que Salomón creo que fue la sesión 2, hay 2 absolutos que gobiernan todo el Eclesiastés con la cual batalla el maestro. Uno es Dios y otro es la muerte. Son los 2 absolutos en los que el maestro no puede hacer nada, no puede huir de ellos y tampoco los puede controlar. Una vez más, Salomón no está haciendo teología ni doctrina. Salomón está estudiando, ¿es posible encontrarle sentido a la vida en la vida misma? Y hasta ahora el resultado ha sido pesimista, hasta cierto punto cínico de la vida. Y si, vamos a ir un poquito más allá, si en lo que el mundo nos puede ofrecer no encontramos el sentido, el propósito, la satisfacción, la plenitud, eso mismo entonces nos hace pensar, debe haber algo más. Lo que dijo Blaise Pascal, el corazón del hombre tiene un hueco en forma de Dios que solo Dios puede llenar. Si sabemos que en este mundo no vamos a encontrar, ¿por qué lo anhelamos? Eso mismo es evidencia. Dice en Eclesiastés mismo, pusiste eternidad en nosotros. ¿Por qué anhelamos un mundo en paz si nunca hemos tenido un mundo en paz de manera completa por periodos prolongados en todo el mundo?
Sin embargo, tenemos esa idea, no es que debe haber un mundo mejor, ¿no? Debe haber un mundo de paz, puede haber. ¿De dónde surgió esa idea si nunca la hemos experimentado? Salomón dice de eso. Sabemos que es posible, pero debe ser más allá del sol. Quien, el nombre de quienes, los nombres que están escritos en el libro de la vida, no son los nombres de los sabios, son los nombres de aquellos que han sido justificados. Esa es la diferencia. Entonces, hay diferencia entre la muerte de un justo, pero no entre la muerte de un sabio y un necio. Y la muerte del justo no es por sus propios actos. Esto es lo asombroso y es lo hermoso. La muerte del justo, aquel que ha sido justificado ante Dios por medio de Jesucristo, en esa muerte sí hay diferencia entre un justo y un necio o un justo y un sabio. Si nos quedamos en el plano terrenal, no hay esperanza. Si todo lo que hay aquí es lo que hay, podríamos amar menos la vida como Salomón, porque todo es absurdo, vanidad, aflicción. Si no hay valores absolutos, cada quien determina su realidad. Y lo que la cultura y la sociedad está queriendo hacer al sacar a Dios es determinar sus propios valores, intentando encontrar ahí el sentido del ser humano. Han pasado casi 3000 años desde la época de Salomón. Generaciones han pasado y la humanidad no está más cerca de encontrar el significado de la vida en la vida misma. Los cristianos a veces somos tímidos o callados, pero los cristianos tenemos una perspectiva más objetiva y correcta del mundo. Todo aquel que quiere encontrar el sentido de la vida en la vida misma va a fracasar. Va a fracasar. Los que tenemos una relación con Dios sabemos que Él nunca olvida a los suyos. Salmo 112:6 dice, a quienes tienen una relación con Dios, a estas personas no las vencerá el mal. A los rectos se les recordará por mucho tiempo. No dice a los sabios, no dice a los necios, no dice a los buenos, no dice a los malos. A los justos se les recordará por mucho tiempo. Vamos a ver ahora Eclesiastés, este fue Eclesiastés 5, del verso 12 al 17. Vámonos al verso 18 en adelante. De los versos 18 al 26, el maestro habla sobre la incertidumbre del trabajo. Y aquí a lo mejor va a tocar varias fibras sensibles o va a pisar varios callos, como se dice. Va a hablar cuál es el resultado del trabajo, de la empresa, del negocio. Y él va a decir, también es absurdo. Porque en algún momento se nos va a escapar de las manos, en algún momento se nos va a ir. Y reflexiona sobre lo inútil de acumular riqueza. Y le fastidia al maestro que todo lo que él pueda llegar a poseer, a generar, pues lo va a dejar para que alguien más venga. Y quién sabe si sea sabio y lo disfrute o sea necio y lo despilfarre. Y él dice, tampoco tiene sentido. Tampoco tiene sentido. Y en esta porción del 18 al 26, por 9 veces repite la palabra vanidad, que en el hebreo es Hebel, recuerden. De ahí viene la palabra del nombre Abel. Debajo del sol. Dice, hasta ahora, una vez más, quiere encontrar el propósito de la vida y el buscarlo le ha traído cansancio, frustración y quizá por su salud mental en esta porción menciona a Dios. En relación al trabajo, el resultado del trabajo, y menciona a Dios como, me imagino, como intentando equilibrar. Llega un momento en que está intentando encontrar el sentido bajo el sol. Y llega un momento en que me imagino que dijo, no, me voy a volver loco si intento encontrar el sentido cada vez. Tengo que jalar a Dios, tengo que meter a Dios porque es imposible no meterlo. Eclesiastés 2, 18 y 19 dice, ¿recuerdan la semana pasada vimos que de todos los placeres el que más disfrutó fue el trabajo?
Otra contradicción más. Ahora dice del trabajo. Llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo, porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado. Verso 19. ¿Y quién sabrá si mis sucesores sean sabios o necios? Sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo. ¡Qué absurdo! ¿Conocen a un actor, Jackie Chan? ¿Sí, no? Él no le dejó nada de herencia a sus hijos. Él lo donó todo. Bueno, estadísticamente bastan 3 generaciones para desperdiciar una fortuna. Bastan 3 generaciones. O sea, Salomón no estaba lejos de la realidad. Vimos la semana pasada, le da placer el trabajo, pero al empezar a analizar y al ver el producto del trabajo, le trae confusión. ¿Cómo es que todo lo que voy a ganar, me voy a morir y aquí va a quedar? Y le provoca la desilusión de decir, bueno, ¿cuál es el chiste? Y uno piensa, bueno, sus ganancias deberían llenarlo de esperanza, pero a él lo desilusiona, lo frustra. Ahora, nosotros, y aquí esto es lo que le decía, las ventajas del cristiano, nosotros como creyentes sabemos que Dios nos da una esperanza que no desilusiona. Dice Romanos 5:5. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Otra parte dice que Dios añade riqueza y no añade tristeza con ella, no añade aflicción de espíritu. ¿Por qué le molesta al maestro que alguien más desperdicie lo que con su esfuerzo ha ganado? Y es una de las cosas que uno pensaría es injusto, ¿no? Porque ahora resulta que la persona no solamente va a luchar en vida, ¿no? Va a esforzarse en vida, sino que al ir a la tumba no tiene garantía que todo lo que produjo será apreciado o usado sabiamente. Por eso dice que gana el hombre con todo el fruto de su trabajo. Y nosotros pensamos, no, pues, pero mis hijos y mis nietos, se casan con uno, después se pelean y ese fue la mitad de la fortuna, ¿no? Llega otro y Salomón se puso a pensar eso, dice, o sea, ojalá uno anhela que hagan buen uso de la herencia, que la multipliquen, que lo reproduzcan, pero ¿qué certeza tengo? Quizá él estaba pensando en su propio hijo, Roboam. Quienes han leído la historia, Roboam le dividió el reino. Bueno, y más adelante, quizá él está previendo eso y dice, también vayámonos con calma entonces. Dice Salmo 39:6. Somos tan solo sombras que se mueven y todo nuestro ajetreo diario termina en la nada. Amontonamos riquezas sin saber quién las gastará. Lo puede heredar un necio que despilfarre todo, ¿no? Como dice, nadie sabe para quién trabaja. Y siendo objetivos, ninguno de nosotros puede objetarlo. ¿Qué seguridad tenemos? Ninguna. A veces voy a decirlo así, nos engañamos y no, yo sí, mis hijos, ¿no? Pero no tenemos ninguna certeza, ¿no? No tenemos ninguna seguridad. Por eso llegará un momento en que el maestro dirá, por eso, mientras vivas, disfruta lo vivido. Un pastor comentaba de un hermano que él conoció personalmente, que tenía buenos recursos, pero acompañaba al papá de este hermano, a este amigo, y dice que cuando iban al mercado, siempre se le antojaba un licuado de papaya. Pero no, es que cuesta bien caro, mejor ahí en la casa, tengo, ¿no? En la casa tomo agua y ya. Y siempre que pasaban por el lugar se le antojaba, no es que no tuviera como comprarlo, tenía,
pero no, mejor me lo ahorro, son 20 pesos, me lo ahorro. Y dice él que cuando se enfermó y estaba ya delicado, a punto de morir, y su papá lo fue a visitar, de las cosas que les dijo es, diles que me hagan un licuado de papaya. Pero ya estaba a punto de morir, ya ni lo disfrutó. Y Salomón llega a un punto en que dice, disfruta lo obtenido mientras vivas, porque no vivirás para siempre y no lo vas a disfrutar y ni sabes si va a ser bien usado y eso lo frustra. A mayor empeño en su trabajo, mayor amargura le da de que sus tesoros, sus ahorros caigan en manos de un inútil. Oye, es feo, pero no. Es otro golpe a las esperanzas del rey, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida, el significado de la vida? Es más, el éxito acentuará el anticlímax. A mayor éxito, y él no, si mi hijo, mira, no, ¿para qué le dejo? Lo estoy dañando. Pero pues es el producto de mi trabajo. El que se ha matado trabajando, y es otra cosa, casi siempre desconfía de los otros. El que se ha esforzado trabajando, casi siempre desconfía de los demás porque no harán las cosas como deben hacerse, queriendo decir, como yo las hago. Y dice Salomón, más adelante vamos a ver lo que dice porque es interesante. Eclesiastés 2:20. Así que, desilusionado, me di por vencido. Y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. Verso 21. Algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejarle el fruto de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo. Eso tampoco tiene sentido. Es una gran tragedia. El producto del fruto de su trabajo no es permanente, no tendrá el control para siempre. Todo lo acumulado entonces no le da sentido o significado a la vida. Quienes hereden no se han esforzado por él. Y como no se han esforzado, puede que no lo aprecien en su justo valor todas las cosas. La razón de la desesperación del maestro entonces es porque él ha trabajado diligentemente, ha madrugado, se ha esforzado, ha invertido con habilidad, con conocimiento, y todo eso puede que su heredero no lo aprecie. Es una gran tragedia, dice él. Es una gran tragedia. Miren el verso 22 y 23. Esta parte está interesante. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. ¿Hello? ¿Alguien dice? Sí. El adicto al trabajo, la adicta al trabajo, se está perdiendo de los gozos más sencillos que Dios le da. Una vez más, no está diciendo que trabajar sea malo. No está diciendo que tengas unos días de descanso, porque con una buena agenda y una disciplina podríamos creer que lo estamos equilibrando. Pero el problema no es ese. Lo que está diciendo el maestro es, el trabajo es un tirano, porque no te das cuenta, pero te está robando el alegre don de Dios. Te esfuerzas de día y de noche. Ay, tengo que tanto. Y dice, te vas a morir de un infarto y saber qué va a pasar. Y nunca fuiste por tu licuado de papaya porque, es que nunca tomaste un día de descanso porque no se puede, es que, no, es que chambear. ¿De qué te sirvió? Dice Salomón. No está diciendo que no trabajes, pero dice, equilibrado. Porque a fin de cuentas, sufres de día y sufres de noche.
te cansas de día y no descansas de noche. Y quienes, yo creo que no, quienes son controladores o controladoras, este es un área que no, es que estoy sentado, siento que estoy desperdiciando el día, no estoy contento con si no puedo hacer algo. Déjenla, déjenla. ¿Qué está diciendo? O sea, vamos un poquito más allá. Querer hacer del dinero el todo de la vida te va a frustrar. ¿Qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación? ¿Vale la pena esforzar tanto para perder la salud y después eso que es ganado lo inviertes para recuperar la salud? Los días serán con dolor, molestias y la noche te quitarán el sueño. Y dijo José José, ¿y para qué? ¿Y para qué? Cuando el resultado del esfuerzo no es el esperado y no se es capaz de comprender esto de la vida, el resultado es desesperanza. Estás afligido por el trabajo, afligida por el trabajo todo el tiempo. No vas a disfrutar la vida. No, es que tengo que ir. Vamos a tomar un café. No puedo. Es que mi jefe me regaña. Tú eres el jefe. Pues sí, pero pues yo me regaño. Y no me da permiso. Tú eres. No, no hay nada como dormir bien. Dice Salmo 3:5. Me acosté y dormí, pero me desperté a salvo, porque el Señor me cuidaba. Pero no es que me cuide solamente en la noche, sino me cuida, me guarda mi corazón de estar enfocado solamente en un poquito más, y esto, y aquello. Quienes se obsesionan con algo, ni de noche pueden descansar. Esfuerzo de día, preocupación de noche. Ahora, el maestro no está exagerando, no está siendo pesimista del trabajo. El maestro ve la vida como se vive verdaderamente. Esto se escribió una vez más hace 3000 años, pero parece que describe a un hombre de negocio de esta época, quien ansioso por el dinero, aún de noche sigue preocupado. Dice Salomón, va a ser absurdo. Es absurdo, es vanidad, es perseguir al viento. No vas a tener contentamiento con nada, no vas a disfrutar la vida porque todo el tiempo vas a estar preocupado. Si lo mejor que haces es acumular para quien viene después lo desperdicie después de ti, entonces Salomón dice, hay razón en ser pesimista. Ahora, el sabio dirá más adelante que el buen uso de la riqueza es por el bien de los semejantes y el progreso en la obra de Dios. No es sabio acumular y dejar a otros la decisión de su uso. Salomón nos dice, en pocas palabras, decide usar sabiamente. Decide usar aquí sabiamente. Ser generoso. Y así estarás enseñando a tus herederos. Involucra a Dios. Y así estarás enseñando a tus herederos a orar sobre las decisiones y actuar con generosidad y con fe. Y así habrás enseñado a tu siguiente generación a formar su carácter con tu ejemplo. Y ese es un área que a veces nos equivocamos. Deseamos que deseamos que en la adolescencia nuestros hijos sean como somos nosotros de adultos. Y es imposible, ¿no es cierto? Pero lo que les estamos enseñando a nuestros hijos adolescentes es lo que hacemos de adultos. Y si nuestra obsesión de adultos es el trabajo y acá y allá, eso van a aprender y lo van a repetir de adultos. Y desearíamos que nuestros hijos sean temerosos de Dios, que tengan fe en Dios, que sean obedientes a Dios, que sean generosos. Pero lo que les estamos enseñando es lo contrario. Lo que les estamos enseñando es primero es el trabajo. Primero, aunque no comas, pero primero es esto.
se malpasan, no descansan. Lo que le estamos enseñando es, no, Dios no es primero. Primero es el trabajo. Y cuando ellos sean adultos y los veamos que dejan a Dios para después, nos va a doler el corazón. Pero es lo que les habremos enseñado. Salomón nos está enseñando, está diciendo, no, desde ahora, que te vean, involucra, que tus hijos involucren a Dios. Verso 24, 25. Entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Vámonos a los tacos, vámonos a los tacos. Entonces, Salomón no está diciendo que trabajar sea malo. Una vez más, Salomón no está diciendo, no está en contra del trabajo. Porque aquí está diciendo precisamente eso. Nos está poniendo en la balanza y decir, ¿vale la pena que pierdas lo mejor de la vida por tu obsesión con el trabajo? O come, bebe, disfruta del trabajo, encuentra satisfacción en el trabajo. Luego, y aquí es donde involucra a Dios. Luego me di cuenta, no cabe duda que era sabio Salomón, porque como una telaraña entreteje a Dios en su vida o en la vida. Luego me di cuenta de que esos placeres no provienen de tu esfuerzo, es lo que está diciendo. No provienen de que no, es que trabajé 18 horas y no descansé ni un día y es que me fui para acá, para allá. No, me di cuenta de que esos placeres provienen ¿de dónde? De la mano. Si involucras a Dios, sabrás apreciarlo en esa dimensión de Dios. Si no involucras a Dios, por eso no vas a querer disfrutar. No, es que esto a mí me costó. No, ¿cómo vas? No, ¿cuánto cuesta? No, lo que tengo hambre. No, tú lo que tienes es sed, toma agua. ¿No? No vas a disfrutar. Pero si involucras a Dios, pues sabes que todo lo que tienes, dice Juan, nadie recibe nada que no se lo dé Dios desde el cielo. Cuando lo entiendes bien, vives así. Pero si sacas a Dios, todo es fruto de, no es de que yo soy aquí, yo soy el bueno, es que yo, porque yo hice esto, yo soy Juan Camané, masco chicle, bailo tango, no masco duro, ¿cómo se llama? Que soy yo. Tururú. Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios, pues, ¿quién puede comer, escucha, o disfrutar de algo separado de Él? Disfrutar en su sentido más esencial, o sea, como en el propósito de la vida, quiere decir, la ontología es eso, encontrar el significado último de las cosas. ¿Quién puede comer o disfrutar de algo separado de Dios? Y dice la palabra, separados de mí, ni siquiera disfrutar de un plato de comida. En un sentido completo. Por supuesto que muchos se festinan, ¿no? Banquetes y no aman a Dios, pero no tienen el contexto amplio de la vida. Por eso dice, es mejor no matarse por el trabajo, en el trabajo. Es mejor no privarse de comidas o de comodidades o de alegrías. Disfruta la comida, la bebida, disfruta del trabajo con satisfacción. Y esos pequeños deleites son el antídoto para la adicción al trabajo. Toma tiempo, reduce el estrés, goza de esas bendiciones, de las alegrías que provienen de Dios, come rodeado de gente, invítanos a comer. Dicho sea de paso, nada mejor que disfrutar de la vida sencilla o una que no se complica por ambiciones desmedidas, que a fin de cuentas no sabes si tendrán buen uso o serán desperdiciados. Primera de Reyes 4:20 dice, la gente de Judá y de Israel era tan numerosa como la arena a la orilla del mar. Todos estaban muy satisfechos y tenían suficiente para comer y beber. Disfrutaban de la vida, comían y bebían y estaban satisfechos. Lo contrario a una posición de que busca solamente el placer y no, yo esto.
una vida sencilla, dice Salomón, es un don de Dios. Deuteronomio 8, 17 y 18 dice, todo esto lo hizo, las bendiciones que Dios te da, o cuando pasaron por el desierto. Esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Lo que Dios provee es lo único rescatable que hizo este hombre en su búsqueda de sentido. El trabajo en su posición adecuada. La comida, la bebida en su posición en jerárquica adecuada. Lo que lo echa a perder es el deseo de sacar más del trabajo o de sacar en el trabajo el sentido de la vida, el significado de la vida, algo que nunca podrá dar el trabajo. Pero cuando reconoces a Dios, puedes gozar bien de toda la vida, porque es Él la fuente de alegría, es Él la fuente de provisión, es Él la fuente de nuestra capacidad para producir. Si sacamos a Dios, no, esto me costó a mí, solo a mí, entonces por eso ¿se acuerdan del Señor de los Anillos, no? My precious, my precious. Este es mi tesoro, esto es mío. Gollum era un ser humano, ¿se acuerdan? Pero encontró algo y dice, no, que ahí se fue deformando. Esa es la analogía. El Señor de los Anillos la escribió Tolkien, J.R. Tolkien. Él fue cristiano. Si se dan cuenta, la película no tiene ninguna, es toda una analogía del mundo espiritual, de la maldad y la bondad. Es interesante. Hay alegría verdadera sin Dios. El maestro ha explorado todo, todas las formas de placer, de trabajo, y dice, no, son absurdos, son sin sentido. Lo mejor que puedes hacer es, come, bebe, disfruta del trabajo. Es Dios no solo quien nos permite que tengamos dificultades en la vida, sino también es Dios el dador de alegría que hace soportables las crisis de la vida. Verso 26. Dios da sabiduría y conocimiento y alegría a quienes son de su agrado. Pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las da a quienes lo agradan. Eso tampoco tiene sentido. Es como perseguir el viento. Y este verso concuerda con el resto de la Biblia, pero contradice lo que él ha estado diciendo. Este verso es como un paréntesis en lo que él ha estado explicando. La mayoría del libro de Eclesiastés nos muestra la vida real bajo el sol. Y las cosas no siempre resultan ser como quisiéramos que fueran. El maestro ha sido más bien pesimista, pero hay un contraste. Dice, por una parte, quienes buscan a Dios, a quienes buscan a Dios, Dios les concede sabiduría, conocimiento, alegría. Por otra parte está la tarea frustrante de querer amasar una fortuna que no se pueden conservar. Lo acumulado por el pecador, dice el maestro, irá a manos del justo. Es como que un remate irónico de algo que ya era de por sí correr tras el viento. Te afanas, pero a fin de cuentas a Dios le place, tu riqueza la dará a quien se agrada de él. Al reconocer a Dios, entonces reconoce que habrá un juicio después de la muerte. Y es eso lo que le da valor objetivo a la vida. Reconocer que hay algo más. Porque si Dios no existe, entonces no daremos cuentas. Vive como quieras, como puedas. No hay sentido entonces en vivir con sabiduría humana. Jamás será recompensado. ¿Y de qué sirvió? Salomón dice, porque es su estudio, mejor disfruta de las sencillas alegrías. Pero aquí metió a Dios. Está como diciendo, ¿no? Pero si consideramos a Dios, la historia cambia. La historia cambia. 1 Corintios 15:32.
Y dice Pablo, si no habrá resurrección de los muertos, y si no hay resurrección de los muertos, y si no habrá resurrección de los muertos, y si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. La religión no está peleada con la alegría, con la diversión, con el disfrute honesto de la vida. A Jesús lo acusaron de comilón y bebedor. Lo acusaron de ser así. La forma entonces de rescatar la frustración y es rescatar a la vida de la frustración y del afán, es disfrutar de lo bueno que Dios ha creado para nuestro bien. El ascetismo oriental, el asceta era aquel que renunciaba a los placeres, renunciaba a las comodidades, se daba la abstinencia, pero el propósito era alcanzar un mayor desarrollo espiritual. El asceta viene de la filosofía de Platón. Platón fue el que dijo, la carne es mala, el espíritu es bueno, todo lo que tenga que ver con la carne es malo. Y ese platonismo se metió en el cristianismo. Y hubieron grupos o sectores del cristianismo que tomaron eso, que más que de la Biblia es de Platón, el decir, no todo lo que sea de la carne es malo, no, todo lo que tenga que ver con la carne es malo. Tampoco se trata de irse al otro extremo, de que todo es el placer. El hedonismo había infectado incluso al pueblo de Israel. Isaías, el hedonismo, acuérdense, es vivir por la búsqueda del placer. Isaías 22:13 dice, en cambio ustedes bailan y juegan, matan reses y ovejas, comen carne y beben vino y dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esto también era una frase de los hedonistas. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Hay algo que se llama la paradoja o las preguntas de Pascal, si no me equivoco, que dice, si Dios no existe y tienes una vida ética y moral, no pierdes nada. Si Dios sí existe y vives una vida licenciosa, una vida así echada a perder, pues tampoco pierdes nada. Pero si Dios sí existe y viviste una vida moral, no pierdes nada, porque Dios existe. Tienes la salvación. Pero si Dios existe y no viviste de acuerdo a su voluntad, lo habrás perdido todo. Es lo que está diciendo Salomón. Se trata de disfrutar sabiamente de Dios, los bienes que Él nos da. Como dijo Pablo, 1 Timoteo 6:6. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma, cuando uno está contento con lo que tiene. Salomón concluye que el mundo es un valle de lágrimas, aún para los que acumulan mucho. Se niegan a abandonarlo, como si lo que producen fuera el todo del hombre. Las riquezas son bendición o maldición para el hombre, según sea su corazón. Pueden ser buenos si tiene un corazón para Dios. Pueden ser malos si no tiene un corazón para Dios. ¿Debemos ahorrar? Sí. Salomón creía en el ahorro. Proverbios 21:20 dice, los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Dejar una herencia es bueno. Proverbios 13:22 dice, la gente buena deja una herencia a sus nietos, pero la riqueza de los pecadores pasa a manos de los justos. Entonces preocúpate más que tus nietos sean justos para no perder la riqueza. En su análisis final, vio entonces que el ahorro puede ser útil o dañino. Si lo ves como el significado de la vida, perderás todo.
Salomón reconoce que el trabajo es importante. Dice Proverbios 12:24, trabaja duro y serás un líder. Sé un flojo y serás un esclavo. No está en contra del trabajo. Está en contra de la obsesión del trabajo. Los hijos que no superen o que no trabajan no van a superar la pereza. Y en ese caso, tus ahorros serán un desastre. A quienes se sacrifican para aumentar la herencia, largas horas de trabajo, sin descanso, sin comer a horas, duermen mal, no disfrutan la vida y se convencen que lo hacen por el bien de sus hijos. El maestro vio que en muchos casos la herencia puede dañar más que hacer bien. Entonces el maestro vio que el sabio y el necio mueren igual. Acumular bienes es un sinsentido. Veamos. Al principio, el gozo de Salomón, termino con esto, estaba solo en Dios. El Salomón del principio, su todo era Dios. En esta búsqueda en el Eclesiastés es un Salomón que se aparta, podríamos pensar, de Dios, y en su vida de adulto se alejó de Dios. Dice Segunda de Crónicas 12:9. Una vez que Salomón murió. Entonces, el rey Sisac de Egipto subió y atacó Jerusalén. Saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Robó todo del templo, robó todo, incluso los escudos de oro del templo del Señor, del palacio real. Robó todo, incluso los escudos de oro que Salomón había hecho. Creo que lo leí mal. Voy. Entonces el rey Sisac de Egipto subió y atacó Jerusalén. Saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Robó todo, incluso los escudos de oro que Salomón había hecho. Lo que él había atesorado, llegó el rey de Egipto y se lo robó. Que esta experiencia que nos habla, quedémonos con el primer Salomón. ¿Cuál fue el primer Salomón? El que se narra en Segunda de Crónicas 1, 7, 8. Esa noche Dios se le apareció a Salomón y dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme, y yo te lo daré. Salomón le contestó a Dios, tú mostraste fiel amor a David, mi padre, y ahora me has hecho rey en su lugar. Oh Señor, te ruego que sigas manteniendo la promesa que le hiciste a David, mi padre, pues me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Dame la sabiduría y el conocimiento para guiarlo correctamente, porque ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Al principio el deseo de Salomón era tener sabiduría para guiar bien al pueblo de Dios. La sabiduría, después él empieza en esta búsqueda y en su vida personal, y se fue desviando y no terminó como pudo haber terminado. Terminó mal. Esa es la experiencia entonces. Conservemos esta actitud, que nuestro mayor tesoro sea el conocimiento de Dios. Que nuestro mayor tesoro sea, y Dios le dice, pídeme lo que quieras. Y dice la Biblia que Dios le dijo, porque pediste sabiduría, te daré sabiduría y riqueza. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas o estas cosas vendrán por añadidura. Entonces, no nos confundamos, esforcémonos, trabajemos, pero si en algún momento el trabajo llega a ser nuestro tirano, cuidado, dice Salomón, te vas a perder de los disfrutes pequeños de la vida. Comer, beber y disfrutar del trabajo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque Salomón nos enseña, Padre, nos enseña lo que fue parte de su experiencia.
Y en ocasiones pensamos, Señor, que esto no nos va a pasar a nosotros, porque no es un asunto de cantidades de dinero. No es que alguien tenga poco o mucho. Se trata cuando el trabajo se vuelve una obsesión, cuando el acumular se vuelve una obsesión y perdemos los disfrutes pequeños de la vida. Ayúdanos, Padre, a que en nuestro corazón siempre seas tú. A disfrutar, Señor, a tener contentamiento, pero también a esforzarnos, a trabajar, a ser disciplinados, a prepararnos, a capacitarnos. Pero llega un punto, Padre, en que no se convierta en la obsesión de nuestra vida y que podamos tomar un tiempo para disfrutar de estos pequeños placeres de la vida. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.